Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te voy a estar enseñando cómo tú puedes vender en Amazon México paso a paso desde cero. Vamos a estar viendo cuánto te va a estar cobrando Amazon, cuáles son las comisiones, cuáles son las formas en las que tú puedes comenzar a vender en Amazon, etcétera. Te aseguro que es información de muchísimo valor, así que sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Recuerda que el índice de este video lo vas a tener en la descripción y en el comentario fijado. Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que serían los requisitos para que puedas abrirte una cuenta en Amazon Seller. Así que vamos allá. Y bueno amigos, los principales requisitos que tú debes de tener en cuenta si quieres crearte tu propia cuenta de Amazon Seller y comenzar a vender aquí en México son los siguientes. Esto es información oficial de la página web. Lo primero sería un nombre del titular de la cuenta, en este caso de tu cuenta de banco, también tu clave interbancaria, lo que es un correo electrónico y también el número de teléfono. Aquí viene un punto muy importante: una tarjeta de crédito o también puede ser una tarjeta de débito, porque aquí te van a estar haciendo el cobro de mensualidad que vamos a estar viendo más adelante para que yo te explique cómo funciona. También información de la empresa, esto en dado caso que tengas registrada o dado de alta una empresa, pero si no, también te puedes dar de alta como una persona física, es decir, con tu propio nombre. Vamos aquí abajito y documentos necesarios para la verificación de tu identidad. Recuerda, es una identificación oficial, puede ser el INE, pasaporte o también tu licencia de conducir. Aquí el número de RFC de la empresa o persona física, como te comento, tú puedes registrarte en el SAT aquí en México con tu nombre completo, serías una persona física. Ya de esta manera te puedes dar de alta aquí también tu cuenta en Amazon Seller, ¿ok? Entonces igual necesitamos un comprobante de domicilio de algún servicio fijo, puede ser teléfono, internet, agua, luz, que no sea mayor a 90 días. Recuerda que puede ser Telmex, Total Play o cualquier otra empresa que te proporcione ese servicio. También el estado de cuenta bancario de antigüedad máxima de 3 meses. Aquí es muy importante. Recuerda que debe coincidir con el método de depósito que se va a ingresar. La dirección también tiene que coincidir, lo que es el nombre. Prácticamente todos tus documentos tienen que tener la misma dirección. Por ejemplo, si tú mandas un comprobante de domicilio y tiene una dirección y en tu INE tiene otra dirección, Amazon no te lo va a aceptar, por lo tanto no podrás abrir tu cuenta. Entonces recuerda que las direcciones tienen que coincidir en todos los documentos, muy importante. Y por último, una constancia de situación fiscal, que esta la puedes sacar en el SAT, o si tienes un contador te puedes decir que te la proporcione. Entonces todos estos requisitos son importantes para que puedas crearte una cuenta en Amazon Seller y puedas comenzar a vender. Recuerda que también en dado caso que tengas más dudas, aquí tú te puedes descargar una guía que Amazon te va a estar ayudando. Aquí simplemente le das clic, descargar la guía, te va a mandar a esta guía que está un poco más detallada. Por ahí te la dejo en la descripción también y en el comentario fijado para que puedas acceder a la guía. Y bueno amigos, vamos a estar viendo los precios y las tarifas que tú tienes que pagar a Amazon, que Amazon te va a estar cobrando por utilizar la plataforma, también por vender cada producto. Esto lo vamos a estar viendo. Recuerda que para acceder a la página de Amazon Seller simplemente escribe en Google Amazon Seller, como lo estás viendo en pantalla. En este caso vamos a acceder al de México, vas a darle clic y vas a acceder ya a la página principal. Aquí vamos a estar viendo toda la información. Y bueno, aquí en este apartado vamos a estar viendo cuánto cuesta vender en Amazon. Recuerda que Amazon tiene un plan mensual y ese plan mensual te va a estar permitiendo vender en la plataforma con productos totalmente ilimitados. Si nosotros bajamos un poquito aquí, tenemos este plan profesional de ventas
y es una estructura tarifaria, es decir, vas a estar pagando 600 pesos al mes porque Amazon te permita poder vender cualquier producto, es decir, con previa autorización, ¿ok? También tenemos las tarifas por referencia que ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, los principales beneficios de este plan que a la de a fuerza tú tienes que pagar, porque aquí en México no hay un plan gratuito, entonces importante que sepas esta parte, ¿ok? Primero que nada, que tú puedes vender desde tu misma cuenta, puedes vender en Amazon Estados Unidos y también en Canadá. Entonces esta es una gran ventaja porque desde tu misma cuenta de Amazon tú puedes enviar tus productos a Estados Unidos y puedes comenzar a vender en Estados Unidos. Entonces puedes aprovechar esta gran oportunidad que Amazon ofrece en el mismo plan. Pagando los 600 pesos mensuales vas a tener este gran beneficio de vender en USA y también en Canadá. Puedes agregar nuevos productos, realmente son productos ilimitados que tú puedes agregar. Puedes vender en Amazon FBA, que también lo vamos a estar viendo, que sería la logística de Amazon. También puedes solicitar vender en categorías adicionales. También puedes personalizar la tarifa de tus envíos, puedes hacer publicidad, etcétera. Entonces todos estos beneficios que, como te comento, a la de a fuerza tú tienes que contratar este plan mensual. Recuerda que estarías pagando 600 pesos mensuales por adquirir este plan, que te lo van a estar cobrando al momento que tú abres tu cuenta, te registras, pones ahí tu tarjeta de crédito o de débito. Ahí te van a estar cobrando la primera mensualidad. Ahora el otro punto es las tarifas por referencia. Recuerda que no solamente vas a pagar lo que es el plan mensual de 600 pesos mensuales, sino también Amazon te va a estar cobrando una tarifa por cada producto que tú vendas. Entonces aquí tenemos esta tabla de tarifas que es importante que la puedas leer. Por ejemplo, productos para bebé te va a estar cobrando entre el 8 y el 15%. La otra categoría sería cámaras y fotografía, te cobran el 10%. Ropa, zapatos y accesorios te cobran el 15%. Electrónicos te cobran el 10%. Accesorios para electrónica te cobran el 15%. Alimentación el 8%, hogar el 15%. Y así tenemos todas las categorías. Dependiendo del producto que tú quieras vender, también sería importante que revises cuánto te puede cobrar Amazon aproximadamente por la tarifa de referencia. También aquí, amigos, tenemos el otro costo, que sería la tarifa de gestión de logística. Es decir, si tú utilizas el sistema FBA, que Amazon envíe el producto por ti, te va a estar cobrando una tarifa. Esta tarifa la vemos aquí, dice logística de Amazon, y aquí vemos el tamaño, las dimensiones aproximadamente, el peso del envío y cuánto te estarían cobrando. Por ejemplo, por un sobre de estas medidas, los primeros 0.25 kilogramos te cobran aproximadamente 60 pesos mexicanos. Acá vemos el tamaño estándar, igual los primeros 0.25 kilogramos 61 pesos, de 1 a 2 kilogramos 73 pesos. Si por ejemplo es un tamaño ya grande, una caja, por ejemplo si es de 2 a 5 kilogramos, te cobran 97.33 pesos mexicanos. Entonces todo esto tú lo debes de considerar, que serían las tarifas en este caso de logística de Amazon. Y por último vamos a estar viendo las tarifas por almacenamiento de inventario de logística de Amazon. Recuerda que Amazon, por tener el producto en sus bodegas, te va a estar cobrando. Realmente este cobro no es muy excesivo, y aquí te dan una breve descripción de qué se estarían cobrando. Y aquí por ejemplo te dicen de enero a septiembre te estarían cobrando una tarifa mensual de 0.31 pesos mexicanos, ¿ok? Entonces realmente la tarifa por almacenamiento como tal no es muy alta, y sinceramente no va a ser una cantidad muy grande. Entonces aquí también esto pues no habría ningún detalle. Y por último, amigos, quiero comentarte que hay una tarifa de almacenamiento prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú enviaste un producto a los almacenes de Amazon y ese producto no se ha vendido por un año, te van a estar cobrando una tarifa por un almacenamiento prolongado, ¿ok? Entonces recuerda, acá nos dice que aplica únicamente a inventario que ha permanecido en centros de distribución por más de 365 días, es decir, por más de un año, y que está estancado, que no se ha vendido. Te van a estar cobrando en este caso 4 pesos mexicanos. Es importante que sepas esto, ya que en este caso si tu producto no se ha vendido durante un año, es mejor que Amazon te lo envíe a tu domicilio
para que pues no pagues un extra, ok. Entonces importante esta parte. Ahora sí vamos a continuar. Y por último, amigos, para que puedas ya abrir tu cuenta, simplemente dale clic a este botón que dice regístrate. Aquí en cuanto le des clic te va a mandar a esta ventana de aquí. Tú le tienes que dar clic aquí donde dice crea tu cuenta de Amazon y te va a mandar para que ya rellenes tus datos, ok. En cuanto rellenes los datos vas a darle clic en siguiente. Recuerda que si tienes alguna duda referente a este proceso me puedes escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. Recuerda que también tengo un video específicamente donde te enseño cómo abrirte tu cuenta. Por ahí también te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado para que lo puedas ver. Antes de continuar con este video te recuerdo que tengo mi curso de cómo vender en Amazon de cero a experto, en donde vamos a ver todas las variantes que tú puedes comenzar a vender en esta plataforma. Pero no solo eso, si tú quieres vender en Amazon sin tener productos, así como lo escuchaste, también lo puedes hacer, y esta estrategia también la enseño en el curso. Pero no solo eso, también te voy a estar enseñando cómo puedes vender en Amazon creando tu e-commerce completamente paso a paso. Así que te aseguro que es un curso bastante completo. Si de verdad quieres convertirte en un profesional vendiendo en Amazon, dale un vistazo a este curso, que también actualmente tiene un descuento que puedes aprovechar. Te dejo el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Y bueno, amigos, vamos a estar viendo una de las formas más fáciles que tú puedes comenzar a vender en Amazon Seller aquí en México, y es revender un producto que ya está en Amazon, porque no vas a estar agregando el producto desde cero. Lo único que vas a estar haciendo es agregar tu oferta a un producto que ya existe. Por ejemplo, este producto que estamos viendo aquí es un café. Supongamos que este café tú lo compras a un precio bastante barato y lo quieres revender aquí en la página de Amazon, ok. Lo único que tienes que hacer es agregar tu oferta. Por ejemplo, si este producto vale 375 pesos mexicanos, tú lo podrías dar en 370, 360, ok, dependiendo cómo te haya costado, ok. Entonces allí, en cuanto se venda, pues tú ya vas a estar ganando la diferencia. Recuerda que lo fácil que es hacer arbitraje, y la gran ventaja es que no vas a agregar nada desde cero, sino te vas a estar agarrando de un producto que ya está agregado. Lo único que vas a hacer es agregar tu oferta. Por ejemplo, aquí como puedes ver nos aparece de nuestro lado derecho que este producto es vendido por esta tienda que se llama Touchshot, ok. Pero si nosotros vemos aquí abajito dice comparar otras 7 opciones a partir de 375, es decir que lo están vendiendo al mismo precio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras 7 personas que están vendiendo este mismo producto, ¿ok? Lo que te comento, ellos también están haciendo arbitraje. ¿Por qué? Porque compran el producto y simplemente lo mandan a los almacenes de Amazon y listo, ya no van a hacer nada más, ya no tienen que agregar el producto desde cero, ¿ok? Entonces vamos a darle clic aquí, y como te puedes dar cuenta, aquí tenemos por ejemplo este que dice envío desde Amazon, y este sería otro vendedor que se llama Sanet. También está este otro que también está en los almacenes de Amazon y se llama Computadoras México. También tenemos este otro que se llama Gaero Shop, y así como puedes ver hay muchos vendedores que venden el producto. En este caso todos los vendedores están vendiendo el mismo producto al mismo precio, ¿ok? Así, de esta manera tú puedes hacer arbitraje, comprar un producto y revenderlo. Recuerda que aquí en México tú puedes hacer arbitraje prácticamente vendiendo cualquier producto que te salga económico. Siempre recuerda que es importante comprar el producto a un precio económico. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, vendiendo cosas de Costco, lo compras a un precio económico, luego Costco saca precios bastante baratos. Hay muchas personas que solamente se dedican a revender este tipo de productos. Recuerda que la marca en este caso de Costco se llama Kirland. Vamos a buscarlo aquí. Ahí como puedes ver ya busqué la marca Kirland aquí en Amazon México, y como te puedes dar cuenta, todos estos productos que tú ves aquí son personas que compraron el producto a un precio barato en Costco y lo subieron aquí en la plataforma de Amazon para revenderlo. Entonces aquí hay alimento para gatos, estas barras de aquí, así sucesivamente, amigos. Tú puedes checar. Lo importante aquí es que puedas agarrar una buena oferta. Recuerda que no solamente puedes vender productos de Costco, también puedes comprar en Sam's, puedes comprar en AliExpress también si quieres, para revisar
pues algún producto que pueda estar en muy buen precio y tú también lo puedas revender. Prácticamente el cielo es el límite, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tenemos la marca de Walmart que se llama Great Value y aquí pues estamos viendo la marca, ¿no? Entonces igual esta fue una persona que compró el producto en Walmart o en Sam's y aquí lo está revendiendo en Amazon, ¿ok? Por ejemplo, aquí está este producto que se llama Nucolato. Este producto tú lo puedes comprar en Chedraui o en Soriana o directamente a la fábrica y te va a salir más barato. Como puedes ver, aquí lo están vendiendo en 199 pesos. Este producto también es arbitraje, ya que también, como te puedes dar cuenta, aquí abajito dice que hay 3 ofertas nuevas, es decir, 3 personas que están vendiendo este mismo producto. Si yo le doy clic aquí, me aparece de mi lado derecho las ofertas. Como puedes ver, este vendedor lo está vendiendo en 250 pesos mexicanos, lo cual está bastante caro. Entonces igual acá tenemos este otro vendedor que lo está vendiendo en 185 pesos mexicanos. Y así, amigos, tú puedes comenzar a hacer arbitraje. Recuérdalo, simplemente compras un producto que ya está en Amazon, tratas de comprarlo al precio más económico del mercado, lo subes a la plataforma, lo mandas a los almacenes de Amazon y lo puedes vender al mismo precio que las personas lo están vendiendo o un poquito más abajo de tu precio, siempre y cuando te pueda quedar una ganancia. Y bueno, amigos, otra forma en la que tú puedes vender en Amazon es hacer tus propios productos como un artesano, fabricar tus propios productos y registrarte aquí en Amazon hecho a mano. Se llama Handmade. Recuerda que es el mismo proceso, vas a registrarte en Amazon y tienes que darte de alta en esta categoría que sería hecho a mano. Recuerda que Amazon pues te va a pedir pruebas de que realmente es un producto que tú elaboras, ¿ok? Aquí, como lo he comentado yo anteriormente, hay una gran oportunidad, ya que Amazon, recuerda que aquí en México apenas está comenzando, lleva aproximadamente entre 4 a 5 años. Entonces, si tú haces un muy buen producto para venderlo y es artesanal, realmente vas a tener muy buenas ventas. Hay una gran oportunidad si eres tu propio fabricante de tus productos. Entonces aquí pues vas a estar encontrando productos, e incluso acá nos lo pone en la izquierda: hecho en México, regalos, joyería, decoración para el hogar, cocina y comedor, ropa, zapatos, accesorios, papelería, accesorios electrónicos, tienda de bebés, etcétera. Entonces vamos, por ejemplo, a ver ropa, zapatos y accesorios, y aquí, como puedes ver, por ejemplo, mujeres, vamos a darle clic y acá nos dice, por ejemplo, esta chamarra de piel. Ahí, como puedes ver, tiene 23 calificaciones. Esta chamarra de piel también tiene 70 calificaciones, y así tú puedes ir vendiendo tus productos. Por ejemplo, este producto, que es un poncho, tiene 80 calificaciones, quiere decir que es un producto que se vende bien y te está vendiendo en 553 pesos mexicanos, ¿ok? Así tú puedes ir viendo qué productos vas a vender, o también lo que tú ya realices lo puedes comenzar a vender. Por ejemplo, esta bota tiene 101 comentarios, pero tiene una calificación quizás no muy alta, y como puedes ver cuesta 697 pesos mexicanos. Y así, amigos, todos estos productos que tú ves aquí pues son personas que fabrican sus propios productos, y como te comento, puedes tener una ventaja, ya que pues no ha sido tan explotado este mercado de hecho a mano, ¿ok? Por ejemplo, este sombrero tiene 62 calificaciones, cuesta 2100, se me hace un precio un poquito altito, pero pues bueno, ahí me imagino que como ha de ser artesano, pues lo puede vender en un precio más alto, ¿ok? Y así, mira, hay muchos productos que pues nosotros podemos checar, ver el precio, qué tal está la calidad, etcétera. Por eso siempre es importante pues revisar y venir aquí a Amazon para ver qué se está vendiendo. Por ejemplo, esta pulsera de piedra tiene 229 calificaciones, es una cantidad buena de calificaciones, igual quiere decir que se mueve el producto, y cuesta de 349 a 429, me imagino que depende mucho el modelo. Entonces, amigos, aquí, como te puedes dar cuenta, muchos productos que tú puedes comenzar a vender. Si fabricas tus propios productos, créeme que yo te recomiendo registrarte aquí en Amazon hecho a mano
para crear tu cuenta y vender tus propios productos. Y bueno amigos, otra de las formas en las que tú puedes vender en Amazon es crearte tu propia marca. En este caso, como estamos en México, recuerda que para crearte tu marca te la creas en el INPI. Entonces tú vas al gobierno de México, a esta página que estamos viendo aquí, y acá nos dice solicitud de registro de marca ante el INPI, ¿ok? Y aquí en línea, todo esto tú lo puedes hacer en línea. Tú puedes darle clic a este botón azul que dice trámite en línea. Vamos a darle clic y aquí tú puedes registrar tu marca en México. ¿Cuáles son los beneficios? Que vas a estar pues teniendo tu propia marca, por lo tanto puedes vender productos con el logo de tu marca, y pues también dentro de Amazon vas a tener acceso a una herramienta exclusivamente de marcas. Entonces son muchos los beneficios que tú puedes tener acceso en dado caso que quieras crear tu propia marca aquí en el INPI, ¿ok? Este proceso de crear tu marca aquí en México te puede tardar entre 1, 2 a 3 meses, ¿ok? Entonces yo sinceramente recomiendo mucho comenzar por arbitraje y después, ya una vez que tengas un poco más de experiencia en Amazon, creas tu propia marca, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta caja de joyería de cuero, y como puedes ver, esto pues es un producto que tú puedes importar desde China, ¿ok? Entonces este producto que importaron desde China le pusieron una marca, ¿ok? Y esta marca se llama Ana Tosani, ¿ok? Entonces, como te puedes dar cuenta, esta marca no es muy conocida porque pues puede ser de cualquier persona que simplemente se le ocurrió ese nombre, dio de alta la marca en Amazon, se la aceptaron y ya puede comenzar a vender sus productos. En este caso, como puedes ver, este producto que es una caja de joyería, y así tú puedes comenzar a vender tus productos con tu propia marca, ¿ok? Aquí, como puedes ver, este producto en específico tiene 1924 calificaciones, es el más vendido de esa categoría y pues te aseguro que sí tiene bastantes ventas. Lo venden en 289 pesos mexicanos. Entonces así amigos, tú puedes por ejemplo comprar quizás audífonos, relojes o cualquier otro producto, le puedes poner tu marca. Y también si no le quieres poner la marca, aquí como te puedes dar cuenta no vemos la marca como tal impresa en la cajita, pero eso no hay ningún detalle. Si Amazon te acepta tu marca, pues ya puedes comenzar a vender los productos. Y lo que te comento, lo más importante, vas a tener acceso a una gran herramienta que te va a permitir ver pues cuántas búsquedas hacen las personas y qué productos se pudiera vender más. Entonces es una gran ventaja. Y bueno amigos, vamos a estar viendo dónde tú puedes buscar productos para vender en Amazon. Cuáles son las páginas principales, por ejemplo, si quieres importar mercancía que te pueda salir un poco más económico. Por ejemplo, una de las páginas principales que yo recomiendo mucho sería AliExpress. Aquí vas a encontrar muchos productos, muchas ideas que tú puedes comenzar a vender en Amazon. Recuerda que no se trata de comprar miles de productos, sobre todo si estás comenzando, ¿ok? Porque ¿qué pasaría si compras 1000 productos y no se venden? Por eso es importante siempre testear tu producto antes de quizás comprar mucha cantidad, ¿ok? Entonces aquí en AliExpress tú puedes ver cuáles son los productos principales que se están vendiendo y ya tomar la decisión de comprarlo a un buen precio. Recuerda siempre comparar para ver qué proveedor te da el mejor precio. También está Alibaba, en dado caso que tú quieras comprar productos en más cantidad, también lo puedes hacer aquí en alibaba.com. También si quieres comenzar a vender joyería, lo que sería bisutería, accesorios, lentes, ropa de moda, accesorios para el cabello, bolsas, etcétera, aquí yo también te recomiendo esta página que se llama Nihao, que sinceramente manejan precios muy buenos y que tú también puedes comenzar a vender en Amazon. Créeme, aquí hay miles de productos que tú puedes checar, que tú puedes revisar, hacer tu propia investigación para que los puedas comenzar a vender. Entonces amigos, estas serían las 3 páginas principales que yo te recomiendo para buscar ideas. Recuerda que también una plataforma muy importante en donde hay muchas ideas de productos que están de moda sería TikTok, porque en TikTok ahí puedes conseguir ideas de productos que se están vendiendo y que esos productos los puedes comprar aquí en AliExpress. Y bueno amigos, vamos a estar viendo la calculadora de ganancias
porque antes de que tú compres un producto e incluso si vas a comenzar a hacer arbitraje, te asegures que realmente puedas obtener una ganancia, ¿ok? Para entrar a la calculadora oficial de Amazon, nos vamos a la página principal de Amazon Seller y vamos a darle clic acá a la parte de arriba que dice cuánto cuesta, calculadora de ventas y margen, ok. Aquí vamos a bajar un poquito hasta la parte de abajo. Tenemos esto que dice calcula tus ingresos de Amazon, prueba la calculadora de ingresos. Vamos a darle clic, nos aparece este mensaje, continuar como invitado, y aquí vamos a estar seleccionando donde dice buscar en el catálogo de Amazon. Recuerda que vamos a estar haciendo el ejemplo para arbitraje. Donde dice tienda de Amazon vamos a escoger México, y aquí tú puedes buscar por el nombre del producto o también por el código ISIN, ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú quieras vender el café que te enseñé al principio de ejemplo. Aquí supongamos que queramos vender este de aquí, le damos clic en seleccionar, ok. Ahí está cargando Amazon y aquí Amazon ya te pone el precio del artículo en el cual tú lo venderías. Recuerda que en dado caso que lo quieras vender a un precio menor, aquí debes de ingresar el precio. Por ejemplo, si tú lo vendes en 375 pesos mexicanos, aquí te va a decir Amazon si lo vas a estar enviando por medio de Amazon FBA, que sería logística de Amazon, o si lo vas a estar enviando tú mismo por tu cuenta, que ahí por eso te dice tu logística, ok. Entonces, si lo envías por logística de Amazon, que sería lo más recomendable, aquí te está diciendo tarifas de Amazon, te va a estar cobrando 48.49 por recomendar o por vender ese producto, ok. También acá nos dice costo de gestión de logística por el sistema de Amazon FBA, 61.93 pesos mexicanos, ok. También el costo de almacenamiento, recuerda que realmente no es muy alto, 0.92 pesos mexicanos. Entonces incluso aquí abajito te lo ponen, ok, un desglose. Otros costos pues 0 pesos, y hasta lo último ya nos dice que el costo por unidad sería de 111.34. Aquí ventas estimadas, en este caso tiene una venta. Tú aquí le puedes modificar para ver, por ejemplo, si tuvieras 80, 70 ventas, aquí lo puedes modificar. Aquí la ganancia neta que te quedaría descontando todo lo que vimos anteriormente sería de 263.66 pesos mexicanos, y aquí te está diciendo que tu margen por este producto sería de 70.31%. Recuerda que aquí en este margen neto Amazon no está considerando cuánto te cuesta a ti el producto, por lo tanto pues este margen neto sería solo de la venta, ok. Aquí por ejemplo donde dice ganancia neta, tú le tienes que sacar cuánto te costó el producto para que al final sepas realmente cuánto vas a estar ganando, ok. Pero ya con este dato lo único que vas a hacer es descontarle el precio de tu producto. Por eso es muy importante entrar aquí a esta calculadora de ganancias para que puedas ver si realmente te conviene o no te conviene ese producto. En dado caso que no te convenga ese producto, puedes inmediatamente checar otro producto, investigar otro producto, y así sucesivamente hasta que realmente puedas llegar a un producto que sí te pueda dejar un margen de ganancias. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.